Muy buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo que nos corresponde hablar acerca de intoxicaciones por competidores de oxígeno. Nuestro grupo está conformado por Denis Escalante, Jennifer Leal, Astrid Mendoza y Lilian Sánchez. Para clasificar los síndromes originados por competidores de oxígeno, vamos a tener una variedad de estos, como lo son las metahemoglobinemias, sulfahemoglobinemias, cianohemoglobinemias y carboxihemoglobinemias. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Leal Jennifer y voy a empezar hablando acerca de intoxicación por metahemoglobinemia. Este es un grupo importante de intoxicaciones, tanto crónicas como agudas, que se expresa a través de un desbalance de estados de óxido o reducción del hierro, estado el cual termina superando los mecanismos compensadores de los glóbulos rojos, incapacitándolo así para realizar sus funciones de transporte de oxígeno, dando lugar a la presencia de síntomas como la cianosis. En la siguiente diapositiva vamos a observar la curva de disociación de la hemoglobina. Observamos que cuando esa curva de disociación se desplaza hacia la izquierda, va a haber un aumento de dicha hipoxia celular. ¿Cómo se produce la formación y reducción de la metahemoglobina? Vamos a observar que en individuos normales la autooxidación de la hemoglobina, metahemoglobina, se produce espontáneamente a un ritmo lento y es paralela a la reducción de la metahemoglobina a hemoglobina para mantener un nivel estable de metahemoglobina de aproximadamente el 1% de la hemoglobina total. Hay dos vías para la reducción de la metahemoglobina a hemoglobina. El camino fisiológicamente importante es la reacción NADH dependiente catalizada por el citocromo B5 reductasa. Un camino alternativo que no está fisiológicamente activo es a través de la reductasa de metahemoglobina NADPH, que requiere un sector de electrones exógenos, tal como el azul de metileno. Esta vía no fisiológica se vuelve clínicamente importante para el tratamiento de la metahemoglobinemia. La principal vía para la reducción de metahemoglobina es a través del citocromo B5 reductasa. Un camino alternativo que requiere un sector de electrones oxígeno, tales como el azul de metileno, es a través de la reductasa de metahemoglobina NADPH. En base a lo planteado, las posibilidades para que se produzca metahemoglobinemia son principalmente tres. La primera es la presencia de mutaciones en la cadena proteica de la hemoglobina, 2, deficiencias hereditarias de las enzimas y 3, exposición a estrés oxidativo. Con respecto a la etiología de las metahemoglobinemias, estas se pueden clasificar tanto en congénitas como adquiridas. Dentro de las congénitas vamos a hablar de enfermedad de hemoglobina M, deficiencia de citocromo B5 reductasa o deficiencia de citocromo B5. También estas a su vez se pueden clasificar tanto en directos como en indirectos, teniendo en los directos que tienen una acción oxidante tanto in vivo como in vitro, a diferencia de los indirectos que solamente tienen una acción oxidante in vivo. Dentro de los adquiridos, entre los derivados de hidrocarburos aromáticos, vamos a tener los aminoderivados como la anilina, acetanilida, fenacetina, benzocaína, toluidina o nitroderivados como el nitrobenceno, nitroferol o dinitroferol. Los fármacos como las sulfonamidas, antipalúdicos sintéticos como la primaquina, la dapsona, antisépticos como el premanganato, nitratos y nitritos y el azul de metileno. Otros derivados del benzol como la tetralina o desolina, insecticidas como la naftalina, plaguicidas como los cloratos y la arsenamida. Hereditarios, como le dije anteriormente, la hemoglobina M, deficiencia de cromo B5 reductasa, o pediátricos cuando ya hay una deficiencia de metahemoglobina NADH reductasa. Las manifestaciones clínicas de la metahemoglobinemia, como ya se mencionó anteriormente, la metahemoglobina no transporta gases sanguíneos y es un pigmento temporal inerte cuyo principal signo clínico es la cianosis rápida y progresiva. Con solo valores de 1.5 miligramos sobre decilitro de metahemoglobina aparece cianosis, a diferencia de para la cianosis de desoxihemoglobina, que tiene que haber 5 miligramos de decilitro y no responde al tratamiento con oxígeno. En ocasiones, muchas veces estas personas presentan repercusión hemodinámica con taquicardia y polipnea. Los pacientes más graves pueden presentar acidosis metabólica, arritmias cardíacas y sintomatología neurológica como disminución del nivel de conciencia, coma y convulsiones generalizadas. Cuando tenemos una metahemoglobina entre valores de 1.5 y 3, el paciente por lo general va a ser asintomático, pero vamos a observar una oximetría de pulso con baja saturación de oxígeno. Cuando tenemos valores entre 3 y 4.5, vamos a observar la sangre color chocolate y va a haber cianosis.
Cuando tenemos valores entre 4.5 y 7.5, ya el paciente va a presentar mareo, síncope, intolerancia al ejercicio, fatiga, cefalea y debilidad. Entre 7.5 y 10.5 ya se van a observar arritmias, acidosis metabólicas, convulsiones, taquipnea, depresión del sistema nervioso central y coma. Y mayor a 10.5 gramos sobre decilitro ya va a haber hipoxia grave y muerte. Entre los factores predisponentes de la metahemoglobina vamos a observar acidosis, edad avanzada, edades menor a 36 meses, anemia, uso de oxidantes, diarrea, hospitalizaciones, falla renal, malnutrición y sepsis. Para el diagnóstico siempre se ha de basar en la sospecha clínica junto con la realización de exámenes complementarios. Una correcta anamnesis nos puede acercar para el diagnóstico. Siempre es muy importante los motivos de consulta, ya que los más frecuentes son el llamativo cambio de color de la piel o aparición de cianosis o por el accidente, es decir, la ingestión de sustancias potencialmente metahemoglobinizantes. Ante todo paciente con cianosis se realiza habitualmente una gasometría arterial y se determina la saturación de oxígeno por pulsiometría. Cuando la gasometría es realizada por un coxímetro, el cual es una técnica espectrofotométrica para detectar la pérdida de la capacidad de oxigenación de la hemoglobina, que consiste en determinar el nivel de monóxido de carbono en el aire inspirado por un individuo. Esta técnica permite detectar las hemoglobinas anormales, por lo que la saturación es más fiable. Por este motivo es fundamental que el clínico conozca la técnica utilizada en el laboratorio con el que se trabaja. En lo que respecta a la saturación de oxígeno por pulsiometría, cuando las cifras de metahemoglobina son elevadas, aparecen desaturaciones moderadas, alrededor del 80%, pero grandes diferencias de nivel de metahemoglobina no se traducen en diferencias importantes de saturación. También un dato característico de la metahemoglobinemia y clásicamente conocido es la apariencia de la sangre color chocolate, que no se modifica con el tiempo tras la extracción. Los niveles de metahemoglobina se pueden determinar por efecto fotometría mediante un coxímetro, obteniéndose así la confirmación diagnóstica. Para el tratamiento siempre debemos considerar medidas generales como el ABC, asegurar la vía aérea, administrar oxígeno, un monitoreo cardíaco por el riesgo de la aparición de arritmias, medidas de descontaminación, lavados con agua y jabón, lavado gástrico si lo precisa. Específicamente, si la metahemoglobina es intracelular y los glóbulos son normales, la administración de azul de metileno es el antídoto de elección y puede resultar en respuestas espectaculares. El azul de metileno, su presentación es en ampollas de 10 miligramos sobre mililitros y ampollas de 5 mililitros. La dosis es de 1 a 2 miligramos por kilogramo intravenoso diluido en solución salina a pasar en 5 minutos. Y se repite esta dosis a los 30 a 60 minutos según sea necesario. Si el acceso venoso es dificultoso, en situaciones de emergencia se puede utilizar la vía intraósea. En caso de no obtener respuesta en la primera hora, sospechar las siguientes entidades: si hay déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si hay déficit de NADPH metahemoglobina reductasa o hemoglobina M o sulfohemoglobina. No repetir si no responde después de la segunda dosis. Se pueden utilizar dosis repetidas cada 6 horas en el caso de tener una sustancia metahemoglobinizante de larga vida media. El tratamiento con antídoto está indicado por encima de niveles de metahemoglobina del 20% cuando aparecen síntomas, del 30% en ausencia de síntomas o con cifras entre 10 y 30%. En aquellos pacientes con enfermedades de base como enfermedades respiratorias crónicas o acidosis metabólicas que puede plantear su administración. Otros tratamientos que podemos utilizar en el caso de metahemoglobinemia es el ácido ascórbico, que viene de 1 a 4 gramos vía intravenosa, la cimetidina de 300 miligramos 3 veces al día, la cámara hiperbárica en caso de que no haya respuesta al azul de metileno, la sanguinotransfusión cuando haya una hemólisis asociada como profundo o ausencia de respuesta al azul de metileno. Con respecto al diagnóstico diferencial, siempre tenemos que tener en cuenta ante el caso de tener un neumotoras de atención, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas descompensadas. Buen día, mi nombre es Lilian Sánchez. Yo les vengo a exponer sobre las hemoglobinas. Tenemos que el ácido cianhídrico es un compuesto líquido volátil incoloro con un olor característico a almendras amargas. Tenemos también que es utilizado como fumigante y en síntesis químicas. Tenemos que el aquinolitrilo es un compuesto que se utiliza mucho en la producción de hules sintéticos y las cianamidas son un compuesto utilizado como fertilizante. Tenemos que en ciertos vegetales y en ciertas plantas tenemos
compuestos cianogénicos, entre las cuales tenemos a las almendras, los almendros, los duraznos, las ciruelas, el casabe, la yuca, el laurel, entre los más conocidos. Continuando, tenemos la fisiopatología. Tenemos que estas toxinas van a formar uniones estables con los iones metálicos. Esto nos va a ocasionar una inhibición enzimática y nos va a llevar a la falla o a la inhibición del sistema citocromo oxidasa, ácido succinil deshidrogenasa, superóxido dismutasa y anhidrasa carbónica. Esto nos va a llevar a una glucólisis anaeróbica que posteriormente va a ocasionar o va a inhibir la transformación del piruvato y nos va a aumentar o va a haber una hiperproducción del lactato. Esto nos va a llevar a un estado metabólico acidótico severo, nos va a llevar a un shock autonómico o una falla cardíaca. Debido a la anemia que presentan los tejidos, la hipoperfusión, esto nos va a dañar severamente el sistema nervioso central, sobre todo la sustancia gris, la sustancia negra, la sustancia blanca, el cuerpo calloso, los cuerpos estriados. Tenemos la toxicocinesia, la cual es la cantidad de cianuro necesaria para causar una intoxicación en el organismo. Esto va a depender de la forma en la que se encuentre, de la duración que tenga y de la ruta que tome. Por lo general, si es por vía inhalatoria, los pacientes inician los síntomas a los 15 segundos debido a que las toxinas, por su bajo peso molecular y al no estar ionizadas, atraviesan la membrana de manera muy fácil. Mientras que por vía digestiva vamos a tener los efectos del primer paso. Esto va a hacer que los pacientes inicien una sintomatología a las 12 horas posterior a haber estado en contacto con la toxina. También tenemos que por esta vía la distribución en el organismo es de 0.8 litros por kilogramo de peso. Tenemos que su distribución por vía oral, un porcentaje va a ser detoxificado en el hígado debido al efecto del primer paso. Sin embargo, cierto porcentaje se va a absorber en otros tejidos, entre los cuales los que mayormente se van a ver afectados van a ser el hígado, los pulmones y el cerebro. Tenemos la dosis letal por vía oral en un adulto es de 200 miligramos o 1.52 miligramos por kilogramo. Por vía inhalatoria vamos a tener que es de 270 partes por millones y cuando es por vía subtérmica es de 100 miligramos por kilogramo de peso. Vamos a hablar sobre la clínica del paciente. Tenemos que tras la inhalación el paciente puede presentar un coma inmediato, así como también tenemos que ciertas sintomatologías se van a dar en el sistema nervioso central. Tendremos cefalea, convulsiones, estado de coma, las pupilas van a estar midriáticas e hiporreactivas. En el sistema respiratorio vamos a tener taquipnea, que después va a pasar a ser una bradipnea y vamos a tener un edema agudo de pulmón, bien sea cardiogénico o no cardiogénico. También tenemos que a nivel de sistema circulatorio vamos a tener taquicardias de forma inicial y después vamos a tener bradicardias, las cuales nos van a llevar a una hipertensión y nos van a llevar a unas arritmias supraventriculares. Tenemos que en el sistema gastrointestinal vamos a presentar fuertes dolores, náuseas y vómitos. Y en la piel y en los tejidos el paciente se va a presentar de la piel y las submucosas un color tipo rojo ladrillo. Tenemos los niveles de cianuro asociados a sintomatología, entre los cuales vamos a encontrar un paciente asintomático cuando los niveles son menores a 0.3 miligramos sobre litro. Tenemos un paciente que va a presentar flushing y taquicardia cuando los niveles van de 0.5 a 1 miligramo por litro.
Un paciente va a presentar obnubilación cuando los niveles van de 1 a 2.5 miligramos sobre litro, así como cuando va a presentar coma y depresión respiratoria cuando estos son mayores de 2.5 miligramos por litro, y la muerte cuando son mayores de 3 miligramos por litro. Continuando, tenemos la paraclínica que se le va a solicitar al paciente. Podemos solicitarle hematología completa, uroanálisis, tiosinato en orina, de los electrolitos. Le vamos a solicitar los niveles séricos de lactato, los cuales se encuentran mayores a 10 miliosmol por litro. El anion GAP también va a estar aumentado. Tenemos los estudios electrocardiográficos en los cuales vamos a tener los ritmos, tanto ventriculares como auriculares, erráticos. También tenemos los gases arteriales, entre los cuales vamos a encontrar la presión parcial de oxígeno, la cual va a estar aumentada. Para finalizar, traigo el tratamiento. En tratamiento en estos pacientes debemos tener un control estricto de los signos vitales. También tenemos que poner al paciente en posición de Trendelenburg, asegurar la vía aérea, oxígeno al 100%. Se debe colocar una sonda nasogástrica, una hidratación que va a ir de 10 a 20 miligramos por kilogramo con soluciones isotónicas. Se debe realizar un lavado gástrico con 300 cc de agua. Se procede después de esto a colocar el carbón activado 60 gramos por kilogramo de peso en 250 cc de solución, a pasar de 1 a 2 horas. Psicobalamina, que se va a dar 5 gramos vía endovenosa, a pasar entre 10 y 15 minutos. Tenemos el tiosulfato de sodio al 25%, del cual vamos a dar 12,5 miligramos en 50 ml, a razón de 3 a 5 ml por minuto. Continuando, el nitrito de sodio al 3%, del cual vamos a pasar 300 miligramos a razón de 2 a 4 minutos. Nitrito de amilo en perlas y el bicarbonato de sodio vamos a pasar un miliequivalente por kilogramo, dependiendo del estado de los gases arteriales. Tenemos el diazepam, el cual vamos a dar dependiendo de si el paciente convulsiona o no convulsiona. De todos modos, en las órdenes médicas lo vamos a dejar SOS convulsiones. También tenemos que mantener un monitoreo frecuente y continuo, como lo dije al principio, de este paciente. Pueden descompensarse muy rápido debido a la hipoxia que ello genera. Buenos días, mi nombre es Denis Escalante y yo les voy a hablar acerca de la sulfa-hemoglobinemia. Derivado de la mezcla oxidativa e irreversible de la hemoglobina, que se trata de una molécula verde pigmentada que contiene un átomo extra de sulfuro en una o más de sus moléculas de anillos de porfirina. Esta hemoglobina anormal no es efectiva para el transporte de oxígeno debido a su baja afinidad, aproximadamente 100 veces menor que la oxihemoglobina, produciendo una desviación de la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la derecha que favorece la liberación de oxígeno en los tejidos, y por ello, aunque clínicamente pueda producir cianosis, los síntomas de hipoxia no son tan severos como en la carboximoglobinemia o en la metaglobinemia, aunque en algunos tóxicos que producen la sulfahemoglobina, como el ácido sulfurhídrico, al inhibir también la acetilcolina oxidasa de la molécula mitocondrial, pueden matar rápidamente al paciente, debido a que no hay mecanismos en los eritrocitos para reversión de la sulfahemoglobinemia, pero nunca se han encontrado concentraciones que pongan en peligro de la vida del paciente. Persiste el eritrocito que lo contiene y queda reemplazado por la eritropoyesis. Anemia hemolítica o cuerpos de Hayes son gránulos que se colorean con un tono oscuro, refractiles, densos, que constan de hemoglobina, posiblemente sulfahemoglobina, que parecen estar unidos de manera covalente a la superficie interna de las membranas de los eritrocitos, que quizás por medio de puentes de disulfuro, lo que conlleva a unas deformaciones graves de las células, a una fagocitosis prematura en el vaso, a un deterioro
de los transportes de iones, hay una hipoxia histotóxica y estrés oxidativo en los eritrocitos. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener que hay una intoxicación leve a moderada. La sulfahemoglobina no puede transportar el oxígeno y por ello va a tener consecuencias tanto sistémicas como neurológicas. En el caso de la cianosis, que va a ser un aspecto de la piel, va a haber cefalea, náuseas, vómito, pérdida de la conciencia, convulsiones, hipotensión, shock, parada cardiorrespiratoria, edema agudo del pulmón y que puede llevar a un coma y hasta la muerte. También podemos encontrar debilidades de los miembros inferiores. En caso de la intoxicación grave tenemos que se forma la sulfamoglobinemia y se inhibe el citocromoxidasa. Esto va a llevar a concentraciones ambientales de gas por encima de 1000 ppm, que va a llevar a una afectación directa de los centros respiratorios y esto lleva a una anoxia, lo cual termina a una muerte por parada cardiorrespiratoria. La sulfamoglobinemia se puede detectar en el coxímetro, tasas inferiores al 20% suelen ser bien toleradas, del 20 al 50% hay síntomas variables y más del 50% es grave y potencialmente mortal. Entre el tratamiento general tenemos que vamos a hacer lavado de los ojos con solución fisiológica, ventilación mecánica, broncodilatadores y nitrilo de amino. Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento es sintomático, aportar oxigenoterapia de manera convencional, aunque el paciente no esté hipoxémico, no se ha demostrado que la oxigenoterapia hiperbárica aporte ningún beneficio en pacientes clínicamente graves y con tasas de sulfahemoglobina superiores al 50%, considerando la posibilidad de una sanguinotransfusión. El azul de metileno no es eficaz, no tiene marcas comerciales. Hay que realizar estudios paraclínicos para analizar si hay un recuento de leucocitosis, debido a que la cuenta diferencial puede revelar una disminución de los leucocitos polimorfonucleares y aumenta los linfocitos, y sobre todo en el caso de acidosis metabólica. Esta es un excelente marcador de gravedad en intoxicación. Puede haber una alteración del funcionalismo hepático, también es posible la presencia de proteinuria y hematuria. Se realiza radiografía de tórax, a menudo anormal porque en estos pacientes que han vomitado. Además, el carácter del ácido sulfídrico puede llegar también hasta los alvéolos y aumentar el gradiente alveolocapilar arterial, el cual va a producir un edema. También se le va a realizar electrocardiografía a estos pacientes para ver si hay algunos signos de isquemia o alguna lesión por arritmia, en este caso por graves a la intoxicación. En el caso de un análisis toxicológico, el ácido sulfídrico no se ha demostrado en laboratorios de toxicología en algunos pacientes cianóticos con presión parcial de oxígeno normal y pueden tener una sulfametaglobinemia. Esta puede ser determinada, pues el tratamiento es fundamentalmente sintomático. Incluye oxigenoterapia al 100%, con mascarilla Moregan si el paciente tiene ventilación espontánea durante 2 a 3 horas posterior a la exposición. Se corrige la acidosis metabólica con bicarbonato. En el caso de sospechar sulfametamoglobinemia, hay que reforzar la intensidad y duración de la oxigenoterapia
Si no ha concretado se muestra la presencia de metahemoglobina, hay que administrar azul de metileno de acuerdo a los protocolos de metahemoglobina. No se ha demostrado que el oxígeno hiperbárico y el nitrilo de amilo y el nitrito sódico y el triosulfato sódico, el azul de metileno y la hidroxicarbometilena sean eficaces en el tratamiento para la intoxicación. Dosis tóxicas no producen síntomas. Buen día, para concluir el seminario yo les voy a hablar sobre la carboxihemoglobina. Mi nombre es Astrid Mendoza. Entonces hablemos un poco sobre el monóxido de carbono. Este también es conocido como óxido de carbono o anhídrido carbonoso. Su fórmula química es el CO. Él puede causar la muerte cuando se inhala a niveles muy elevados. Es un gas inoloro, incoloro, que no es irritante de las mucosas. La ausencia de olor en su estado puro es lo que eleva la toxicidad del mismo, ya que el paciente no conoce o no refiere que puede estarlo inhalando a menos que estemos tratando de un intento de suicidio. Su peso molecular es de 28 gramos sobre mol, su punto de fusión es de menos 202 grados y él es soluble en agua. ¿Dónde vamos a encontrar este monóxido de carbono? Lo vamos a encontrar gracias a la combustión de materiales como la madera, que son utilizados como fuentes alternativas de energía, sobre todo en los momentos actuales en el que se utiliza tanto para la cocina, para dar calor a los hogares. También lo podemos encontrar en las lámparas de gas y de una manera más crónica lo podemos encontrar en los cigarrillos, en pacientes que presentan EPOC y en algunos disolventes para pinturas industriales. Hay muchos factores que determinan la exposición al monóxido de carbono, que por ejemplo lo son la dosis, la duración, la forma que hubo de contacto, la inhalación, si se ingirió, la exposición a otras sustancias químicas, la edad y sexo del paciente. Recordemos que, por ejemplo, los pacientes pediátricos, ellos tienen una frecuencia respiratoria elevada, diferente a la que puede tener un paciente adulto, lo que los induce a poder intoxicarse de una manera mucho más rápida. Entonces hablemos sobre la toxicocinética del monóxido de carbono. Él es especialmente afín por los grupos M de las proteínas, como las globinas, como la hemoglobina o la mioglobina. Y por citocromos de las enzimas respiratorias mitocondriales, como lo son el citocromo P450 y el citocromo PA3, y la NADPH reductasa. Además, produce una interrupción del transporte entre el oxígeno que precipita la cascada inflamatoria que él posteriormente causa. Los daños tisulares se pueden encontrar a nivel cardíaco y efectos tardíos de la intoxicación de CO dependen en gran medida de las alteraciones de la cadena respiratoria mitocondrial por la liberación de radicales libres intracelulares, mientras que la intoxicación aguda se debe a la hipoxia tisular por ocupación de la hemoglobina gracias al CO2 que me correlaciona a la disminución del transporte de oxígeno. Por lo tanto, cuando existe una exposición de monóxido de carbono a través del torrente respiratorio, vamos a encontrar que va a haber un cambio alostérico en la conformación de las proteínas. En este caso puede ser la hemoglobina, que me va a desviar la curva de disociación de la misma hacia la izquierda, generando mayor dificultad al momento de la cesión de oxígeno por parte de esta a los tejidos, generando ¿qué? Una hipoxia tisular. El monóxido de carbono atraviesa la barrera placentaria, motivo por el cual es bastante peligroso para el feto, ya que niveles de monóxido de carbono que pueden ser inocuos para la madre pueden ser tóxicos para el feto en cuestión. Entonces, de forma resumida, ¿qué va a ocurrir? Va a haber absorción pulmonar del monóxido de carbono que se va a ver exacerbada por la frecuencia respiratoria del paciente, que al mismo tiempo está dada por la actividad física que estaba realizando en algún momento. Recordemos que si está realizando un deporte o algún otro tipo de actividad que requiera mayor gasto de oxígeno, eso también implica mayor nivel de intoxicación, al igual que la edad del paciente.
recordando que en los extremos de la vida podemos encontrar una frecuencia respiratoria aumentada que nos va a llevar a un mayor nivel de intoxicación. El tiempo de exposición que ha tenido ese paciente al monóxido de carbono, debido a que como él es inoloro, el paciente no se da cuenta de que él sigue inhalando ese humo y puede llegar a una intoxicación bastante severa porque ha inspirado muchas partículas del monóxido y también a la concentración de CO2 de monóxido que esté en el ambiente, debido a que si está en un lugar cerrado, pues la intoxicación puede ser peor. Entonces, la eliminación del monóxido también es por vía respiratoria, de allí viene su tratamiento con el oxígeno hiperbárico, del cual hablaremos más adelante. Él tarda un día para ser excretado en su totalidad, por lo cual hay que tener un manejo del paciente bastante fijo. Y 1% de este monóxido se libera a nivel hepático, así que no es una vía confiable para el tratamiento a este nivel. La vida media del monóxido de carbono cuando se encuentra ya en nuestro organismo es de 3 a 4 horas si nos encontramos en aire ambiente. Cuando es con oxígeno monovárico, de 30 a 90 minutos. Y cuando es con oxígeno hiperbárico, de 15 a 23 minutos. Y eso explica su uso durante el tratamiento, ya que en 15 a 20 minutos ya está desplazando las moléculas de monóxido. Entonces, para resumirlo, la tríada característica de la intoxicación por monóxido de carbono va a ser una hipoxia tisular que me va a aumentar la liberación de radicales libres y el estrés oxidativo celular, dado por su alta afinidad a moléculas de oxígeno y al grupo M de la hemoglobina y de la mioglobina, lo cual va a ser un ciclo vicioso en el caso de que no se instaure un tratamiento temprano. Vamos a diferenciar las manifestaciones clínicas del síndrome por monóxido de carbono en agudas y crónicas, y también de manera sistemática por cada parte del organismo. Entonces, las manifestaciones clínicas agudas van a encontrarse síntomas progresivos que pueden ser leves, moderados o severos. En los leves vamos a encontrar mareos, tendencia al sueño, cefalea bitemporal, pulsátil, palidez cutánea mucosa, náuseas, acúfenos y vómito. Entre las sintomatologías moderadas vamos a encontrar debilidad generalizada, desorientación, visión borrosa y taquicardia, palpitaciones. Y en una intoxicación grave vamos a encontrar dolor precordial, convulsiones y pérdida de conocimiento, e incluso puede llegar a un estado de coma o muerte. En estaciones crónicas vamos a encontrar encefalopatía mínima, reversible, astenia, y depresión psicológica, bajo rendimiento laboral e intelectual, trastornos del sueño y cefalea constante que puede también evolucionar a migraña y vértigo. También los podemos clasificar en manifestaciones clínicas del sistema nervioso central dadas por cefalea, síncope, lipotimia, disminución del nivel de conciencia, convulsiones, alteraciones del comportamiento, mareo, sensación de inestabilidad y pérdida de la fuerza del tono muscular. A nivel del sistema cardiovascular podemos encontrar palpitaciones, opresión torácica, alteración del ritmo cardíaco, paro cardiorrespiratorio por hipoxia cardíaca grave debido a su alta afinidad con la mioglobina o por afectación del tronco cerebral. Y entre los síntomas generalizados vamos a encontrar náusea, vómito, diarrea, astenia, debilidad, rhabdomiólisis, impotencia muscular. El diagnóstico lo vamos a instalar con medidas específicas y medidas no específicas. Entre las específicas vamos a encontrar la determinación de carboxihemoglobina percentual, que va a ser mayor a 3% en pacientes no fumadores y mayor a 7% en pacientes fumadores. Recordemos que en ellos el patrón respiratorio se comporta de una manera distinta. Entre las medidas no específicas vamos a solicitar creatinfosfoquinasa, un hemograma, sedimento urinario, glicemia, ionograma como urea creatinina, amilasa y enzimas hepáticas para valorar, como ya recordamos, la excreción hepática del monóxido de carbono. También podemos realizar un electrocardiograma
tomografía computarizada y rayos X de tórax para instalar lo que es los diagnósticos diferenciales, que lo podemos hacer con hipoglucemia, intoxicación por cianuro, un ACV isquémico, traumatismo craneoencefálico, hemorragias subaracnoideas y coma de origen metabólico como una acidosis metabólica. ¿Cuáles van a ser los criterios de ingreso hospitalario en estos pacientes? Pacientes que presenten trastornos de la conciencia, con alteraciones neurológicas que no mejoran con oxigenoterapia al 100%. Pacientes con déficit neurológico significativo, con ataxia, que estén convulsionando, con neuropatía, visión borrosa y cualquier otro síntoma de la esfera neurológica. Evidencia clínica o electrocardiográfica de isquemia o arritmia cardíaca. Los pacientes con acidosis metabólica, pacientes que estén presentando actualmente una rhabdomiólisis, que tengan una rayos X de tórax patológica y siempre pacientes embarazadas, pacientes con tentativa suicida o niños. En cuanto al tratamiento, vamos a tener medidas específicas y generales. Recordemos que todas estas medidas van de acuerdo a la sintomatología del paciente, ya bien sea esta intoxicación leve, moderada o grave. Entonces tenemos que individualizar bien en cada caso, pero de manera general lo vamos a hacer de la siguiente manera. Una forma específica es, primero que nada, retirar al paciente del sitio de exposición. Eso es lo más importante, porque incluso ya vimos que incluso aire ambiente puede haber una desintoxicación natural. Sin embargo, hay que retirar al paciente lo más antes posible del lugar donde esté inspirando el monóxido de carbono. Se debe administrar oxígeno al 100%, por ejemplo, si estamos en una zona rural donde no contamos con oxígeno hiperbárico, con mascarilla de reservorio, hasta que el nivel de carboximoglobina sea inferior a un 5% o el paciente se encuentre asintomático. En medidas generales, vamos a mantener la temperatura corporal en rangos normales, vamos a mantener la presión arterial, tratar de que la tensión arterial media esté por debajo de 100 milímetros de mercurio. Podemos usar mannitol al 10% en dosis de 1 gramo kilogramo por vía intravenosa durante 20 minutos para reducir el edema cerebral. Vamos a usar prednisona en dosis de 1 miligramo kilogramo vía endovenosa o intramuscular cada 4 horas, también para el edema cerebral. Si el paciente se presenta con hipertermia, podemos usar medios físicos para disminuir esa temperatura corporal. Podemos usar antibiótico-terapia cuando nos encontremos que esté en un riesgo el paciente de sufrir neumonía asociada a esta intoxicación. El reposo en cama se va a dar durante 2 a 4 semanas, incluso posteriores del ingreso hospitalario en caso de que haya existido. Y para controlar las convulsiones lo podemos hacer con esquema con diazepam de 0.1 miligramos kilogramos vía endovenosa a perfundir de manera lenta. Dosis respuesta. Para finalizar, voy a presentar un cuadro diferencial entre los diversos síndromes que ya hemos visto. Entonces, estructuralmente sabemos que todas las moléculas van a ser distintas. La vida media en la metahemoglobina va a ser de 1 a 3 horas, en la cianohemoglobina de 20 minutos si posee efecto de primer paso, y la sulfahemoglobina de 1 a 3 horas, y la carboximoglobina de 3 a 4 horas. En cuanto al agente causal, en la metahemoglobina van a ser nitritos, nitratos, hidrocarburos aromáticos y fármacos. En la cianohemoglobina, el ácido cianhídrico, aquilonitrilo, cianamida y sales de cianuro. En la sulfahemoglobina, desnaturalización oxidativa irreversible de la hemoglobina, y en la carboximoglobina, combustión incompleta de hidrocarburos, tabaco y motores. La dosis tóxica para la metahemoglobina es mayor a 1.5%, en la cianohemoglobina 200 miligramos, en la sulfahemoglobina mayor a 500 partículas por millón y carboximoglobina mayor a 1200 partículas. En cuanto a la clínica, en la metahemoglobina vamos a encontrar cianosis, mareo, síncope, arritmia, acidosis metabólica, coma y muerte. En la cianohemoglobina, piel roja, cefalea, ansiedad, agitación, confusión, midriasis, bradicardia, hipotensión, arritmia ventricular, convulsión y coma.
La sulfahemoglobina vamos a encontrar piel de aspecto cianótico, pérdida de conciencia, convulsiones, hipotensión, shock y parada cardiorrespiratoria. En la carboxihemoglobina, cefalea, vértigo, mareo, náusea, vómito y un facie rojo cereza. En cuanto al diagnóstico paraclínico, la metahemoglobina la vamos a ver dada por la gasometría arterial y la oximetría de pulso. En la cianohemoglobina, con hematología completa, uroanálisis, electrolitos, cianuro sérico, lactato sérico, el anión GAP, gases arteriales y electrocardiograma. La sulfahemoglobina, con la determinación analítica de la sulfahemoglobina en sangre, determinación en orina o plasma de tiosulfato. Y en la carboxihemoglobina, la determinación por sector de la carboxihemoglobina sanguínea. Para el tratamiento, en la metahemoglobina lo vamos a hacer con azul de metileno. En la cianohemoglobina lo vamos a hacer con hidroxicobalamina, tiosulfato de sodio al 25%, nitrito de sodio y nitrato de amino. En el sulfato de hemoglobina, nitrilo de amino. Y en la carboxihemoglobina, con oxígeno normobárico o hiperbárico, dependiendo del que dispongamos en la institución. El diagnóstico diferencial en la metahemoglobina lo realizaremos con neumotórax tensión, EPOC descompensado y shock de cualquier etiología, insuficiencia cardíaca, entre otros. Y en la carboxihemoglobina vamos a hacer con gastroenteritis infecciosa, intoxicación por cianuro, hipoglicemia, accidente cerebrovascular. Muchas gracias.